para empezar. A nuestro Padre Celestial, a, a su palabra, a su Santo Espíritu, a, a todo lo que nos ha dado y nos ha concedido, sea, Señor, el sí y el amén de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque eso es lo único que abre nuestros ojos. Y sean, Señor, nuestros ojos, la voz, el efatad, Señor, la palabra, las fuentes, el alzar, el alzar los ojos, no a los cielos, sino el abrir los ojos a tu Espíritu, el que nos permita mirar también la obra que estás haciendo. Y sea nuestro paso, Padre, el del Espíritu, el del caminar, que nos permita unirnos, Dios de los cielos, y que nos permita saber que bajo tu sombra, bajo tus alas, bajo tu presencia, bajo tu voluntad, bajo tu cobertura, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, sabemos que tú nos sigues guiando y no solamente con una nube, sino, Señor, nos sigues llenando de tu espíritu y no solamente con la capacidad y la bendición de decir el espíritu está sobre nosotros, sino ahora el memorial está en nosotros, tu habitación está en nosotros y por eso despejes en esas imposiciones, quítese esos espíritus, quítese esas palabras huecas, vacías, pero en cambio fluya, Dios de los cielos, lo que sale de nuestro corazón, lo que llena, Señor, nuestra vida, lo que tú dejaste, Padre, a través de tu espíritu, que ha construido nuestra casa, que nos ha levantado, que nos da un futuro, que nos da un sí, que nos da un porvenir, que nos da un día a día y que nos da, Señor, de tu fruto, para nuevamente, Señor, extender nuestras manos y tomarnos de esa vid verdadera, para nuevamente, Señor, despejar, Señor, nuestra cabeza, levantar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quitando, Señor, esa ingenuidad de nuestras vidas, o esas cosas infladas, o estos deseos que pensamos que vienen de ti, cuando de ti, en cambio, son las aguas, son las raíces, de ti es el fruto, de ti es el reino de Dios y su justicia, y de ti, Señor, es nuestra voluntad, que en el nombre de Cristo Jesús nos lleva a dar esos pasos y nos lleva a probar, Señor, nos lleva a gustar y nos lleva a vivir, Señor, un Shema, un Ejá de unidad, que en los cielos ya nos has concedido, pero que en la tierra va mostrando, Señor, todo lo que es la paternidad, todo lo que los padres, todo lo que los hijos, porque las herramientas de los padres, las herramientas de los hijos provienen de ti. Y nosotros, Señor, somos hijos y nosotros llevamos tu paternidad y queremos mirarlas en los hijos de nuestros hijos de la tercera y cuarta generación, pero mirándolos desde ahora, que vamos siendo lo que somos en ti y que vamos mirando esa unidad, ese varón y hembra, en ti, en Cristo Jesús y en lo que tú nos vas dando. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecidos y bendecidas. Amén. 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 Bueno, la pregunta del sábado para los que vieron, que, ¿cómo, ¿cómo se sintió con la petición de oración? ¿Quién estuvo el sábado en la tarde? ¿Quién vio la prédica? Yo me quedé sin batería y me quedé a medias, pero después de que escuché la prédica, la verdad es yo sí tenía la intención de orar. ¿A mí? Entonces, un poco ahí una coyuntura. ¿Ah? Entonces, sin problemas, no, sin dificultades, no se sintió incómodo. Chévere. Sin problemas, sin problemas. Sí, sin problema. Rocío, Carmita también está ahí. Buenas tardes, Pastor Marquito. Rocío, bendiciones. ¿Cómo se sintió? Si no, pensé que para orar ese rato tenía que tener mucha unción y pensé que yo, no es que no pueda, sino que no sé, creo que no me concentré bien en la prédica, que Claro. no entendí lo de los votos y esas muchas cosas no entendí, porque creo que es la primera vez que da esa, esa charla, esa palabra. Amén. O Entonces sea, fue difícil un poquito. se le escuchó muy bien, Rocío, ahorita se le escucha muy bien.
Entonces, por eso mismo, hoy vamos a seguir ampliándole. Y sí, siempre son nuevas las cosas, así que, amén. Bueno, pero gracias, gracias Rocío por manifestarnos que necesitamos entender qué es lo que pasa con este asunto de los votos. Carmita, ¿alguna apreciación, Carmita, tal vez? Fabi, si quiere escribirnos algo. Katia, Mía. Bueno, Marquito, sí, Mía, dígame. estaba esperando que Carmita de pronto hable porque sí está con el micro abierto. Carmita, Bueno, luego le preguntamos a Carmita. ok, yo le voy a comentar mi sentir. Sabe que yo pensé que, o sea, mi oración era como más enfocada personal y en el momento que era orar un general, sentía como que me iba no a tener la misma idea, ¿no? Entonces eso fue mi No. sentir. Ujú. Chévere. Bueno, para los que no estuvieron el domingo, ¿Puedo yo decir algo? Pau, dígame, por favor. Sí, lo que yo quería mencionar es que quizá, o sea, tal vez no se dice, pero quizá es como una sensación de no saber qué decir para estar como a la altura de la palabra, ¿me explico? Como tratar de englobar toda la palabra en una sola oración. Mm, Amén. Amén, gracias. Entonces, y no sé Mía, si hay alguna pregunta, gracias, Pau. Mía, no sé si con Rocío también algo se identifica o si hay alguna aclaración, alguna pregunta, alguna duda, algo que te quedó ahí como para desarrollarlo. Porque son muchas cosas, ¿no? Y ahora lo vamos a tomar algunas. Sí, sabe que yo me quedé como a un paso del umbral, creo yo, y siento que es justamente esa parte que yo debo ir a tomar la posición y es con mi padre, o sea, con mi papi aquí en la tierra y ese tengo que hacerlo en acción. Entonces estaba investigando todo y Dios pondrá ese día, ¿no? Ese día para poder desatar las cosas que no están alineadas con el cielo y aquí en la tierra y obviamente para yo también cuando he declarado cosas que son vanas, cosas que no venían, para que mi papi también sea desatado. Entonces Dios dispondrá ese tiempo para poder tener libertad en mi vida y en casa, ¿sí? Amén, amén, amén. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Carmita. Buenas tardes, Pastor Marquito. Buenas Carmita, tardes. ¿cómo está? Bendiciones. Bueno, para mí, tal como dijo Paulita, a mí me cuesta mucho, como más antes hemos estado con esa palabra solamente de gracias y gracias y gracias. Entonces, a mí sí se me ha hecho, como decir, yo le he pedido mucho a Dios que Dios me dé el sonido, el dabar, el sonido del dabar. Amén. A poder orar como Dios quiere que oremos, Amén. porque todo el tiempo ha sido gracias y gracias y gracias y como cuando usted nos dijo que en unas pocas palabras nomás que oremos. Entonces, pero sí le entendí ese día como y he estado ahí, le he compartido también a Anita y yo le quería hacer una pregunta porque Claro. mucho de anular los votos lo que nuestros padres nos han puesto palabras, nos han puesto presiones, nos han puesto
como decir, esos votos, puede ser hasta por el nombre. Claro, claro, Carmita, usted ha dado en el blanco, porque eso es lo que estamos diciendo. Es una herramienta de Dios. Aquí lo que nos está dando es una herramienta poderosísima que ni siquiera nosotros sabíamos, la hemos utilizado, hemos visto desde la perspectiva que nos han enseñado tal vez, pero sobre todas las cosas hemos dejado que esa herramienta sea utilizada por nuestros enemigos. O sea, a Satanás usted sabe, y Satanás es Satanás, Satanás es la última rueda del coche, pero dejar que lo utilicen eso nuestros padres, que se convierta, los enemigos que se hayan convertido, a ver, en lugar de utilizarla bien, la utilicen los que deberían utilizarla bien, la utilicen como que fueran enemigos, o sea, que no sepan utilizarle. Es como un cuchillo, o sea, hacerse daño a uno mismo por no saber utilizar el instrumento. No, pues cuando Dios nos ha dado un instrumento una herramienta tan buena, digámoslo así, para que no es que no utilicemos esa herramienta por peligro a que nos haga daño, sino por el contrario, que utilicemos una herramienta para sacar unción. Usted ha dicho, Carmita, o sea, yo he escuchado hermosas oraciones con gracias, muchas, pero a ver, pues, pero nos cuesta tanto que lo que nosotros aprendimos, porque aprendimos a darle gracias a Dios, y así que tenemos que darle gracias en todo. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué Dios no le da gracias en todo a Dios mismo? Cuando no es ese el hecho, sino que la oración es una forma de ungir. Entonces, cuando nosotros pedimos una oración para ungir, nosotros somos los ungidos, nosotros somos los que estamos ungiendo, y lo estamos haciendo con Cristo. Entonces, esas quitan, las otras no, sino que ahora nos dan una herramienta, y la herramienta es que podamos ungir con nuestra oración, podamos ungir con nuestro incienso, podamos ungir levantando nuestra cabeza. Así que sí, Carmita, lo que estamos aprendiendo es a utilizar esa herramienta, y esa herramienta es la que, por ahí vamos a empezar, es la que utilizaron, la que mal utilizaron. Así que números, yo creo que números 31 y 32. Mire, estábamos en números 30. No sé si alguien más quiere mencionar algo. Lina, tal vez usted, algo, usted también estuvo el domingo. Bueno, Sí, pastor, sí. A mí me sirvió mucho porque me he dado cuenta que en muchas cosas la lengua, ¿cómo le puedo decir? Se cumple cuando dice que no tiene freno y puede incendiar bosques. Y en mi familia ha estado pasando algunas cosas y que uno inconscientemente a veces participa, y no precisamente para ungir, sino comenta, habla, y a veces uno no se da cuenta lo que está diciendo. Entonces, a mí sí me hizo ver todo eso, y tuve que orar para, en realidad, que en mi corazón esté el monte de Sión, para que en mi corazón en realidad sea la morada del Dios Altísimo, y de mi boca salga la correcta oración con incienso para ungir. Entonces, sí, la verdad a mí me sirvió mucho. Me falta todavía porque a ratos quisiera tener orden, como debería ser en la comunicación con el Señor. A veces uno está orando y le vienen cosas, hay cosas que están ahí y uno quisiera ponerlas, pero no deben ir ese rato en esa oración. Entonces, a ratos sí me ha puesto a pensar, y el día sábado que pidió usted orar, sí estaba animada a orar, pero sí me dio un poquito de
a pensar en realidad si la oración que iba a emitir tenía unción. Decidí mejor esperar para aprender algo más, ver cuáles son mis errores, que el Señor me muestre en su palabra qué es lo que está mal, qué es lo que debo enderezar, en qué posición estoy y en cuál posición es la que Dios me pone y cuál es la verdadera unción. Eso me ha estado pasando. Amén. Tenemos ahora para desarrollar, para un poco ver, para un poco darle un fundamento, darle el fundamento de herramienta, como comentábamos, y ver en la práctica qué produjo la mala utilización de esta herramienta. Entonces, eso es lo que el día domingo, o sea, el día sábado, ¿no? Ahora, de mi parte, como les había dicho, la incomodidad por no escucharles a ustedes. Y de la incomodidad, pues todo esto pasó a ser un sí, un amén del Señor. El hecho de que no silenciar en ningún momento la idea era quitar la unción, sino por el contrario, si ve, eso es lo que están diciendo las mujeres. Nos cuesta perdón, me estoy refiriendo a la casa de Lava, nos cuesta liberar unción. Y lo que Dios está haciendo es liberando unción. Entonces resulta ser que el día sábado, el me cuesta liberar unción fue una bendición, porque fue no el me cuesta liberar unción para mí, sino las mujeres de la casa del Dabar tienen la capacidad de silenciar a esa voz, tienen la capacidad de silenciar esos votos, tienen la capacidad de esperar en su isi, tienen la capacidad de buscar la paternidad, tienen la capacidad, lo que usted me acaba de decir, tienen la capacidad de no soltar los labios por soltar los labios. ¿Sí? Y si tiene esa capacidad, ¿se da cuenta? ¿Qué está diciendo? ¿Quién le da esa capacidad para no soltar las cosas apresuradamente? ¿Quién le da la capacidad para silenciar? ¿Quién le da la capacidad para no hablar votos a la ligera? ¿Quién le da la capacidad para no incensar con incienso extraño? ¿Quién le da la capacidad para no meter fuego extraño? ¿Quién le da la capacidad para no inflarse ni inflar masas extrañas? ¿Quién le da esa capacidad? El único que le da la capacidad de eso es el Espíritu, o sea, la que le está dando la capacidad, más bien le que está liberando verdadera unción y que libera verdadera unción es el Espíritu, porque el Espíritu en usted no calla, porque el Espíritu en usted le habla la verdadera voz, porque el Espíritu en usted no es porque Marco lo diga, porque el Espíritu en usted, eso se está transformando en unción y eso no calla. Entonces, esa es la bendición de que ustedes, de que nosotros como casa del Dabar, seamos una casa del Dabar, no de una unción a la ligera, sino de una unción que a esa unción le calla, pero en cambio está cogiendo la fuerza y le está liberando a la verdadera unción. Eso es lo que hace Dios. Imagínense a Dios, imagínense al Espíritu de Dios, ¿sí? Liberando unción. ¿Qué opina? O el Espíritu de Dios libera unción para que se libere unción. Es decir, el Espíritu de Dios, imagínense, le pido, Espíritu de Dios, dame unción. El Espíritu de Dios, toda la unción, tome toda la unción. Y después de eso, me trae la unción. No, el Espíritu de Dios es sabio, por eso espera, sigue manejando las cosas, sigue poniendo en orden las cosas, sigue fortaleciendo el cuerpo para que al mismo tiempo la unción de Él vaya. La unción del Espíritu es para dar los pasos que se necesitan, es para caminar ungiendo. La unción del Espíritu no es para llenarse, sino es para llevar, para caminar ungiendo, recibiendo unción y llevando pacto. Amén. Bueno, el pasaje que habíamos visto pasajes que estábamos viendo están en Números. Entonces, ahora para entenderlo un poco más, la herramienta del voto se puede decir. Números dice, libro de Números capítulo 30, verso 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha ordenado. Si un hombre hace un voto a Jehová o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto a Jehová y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes. Y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe, el día en que se entera, ninguno de sus votos ni de sus obligaciones que se han impuesto serán firmes. Jehová la perdonará porque su padre se lo prohibió. Entonces, el verso 5. Ahí vemos. El verso 5, vemos el voto. A ver, las personas que se ve aquí, ¿no es cierto? Vemos a la mujer del voto, vemos al padre, vemos a la obligación, el voto, vemos la obligación que se ha impuesto, vemos el perdón de Jehová y vemos al Padre. Entonces, aquí, para entrar en contexto, vemos que aquí hay una herramienta, ¿no es cierto? Eso decíamos. ¿Cuál es la herramienta? La herramienta es el voto. Pero es una herramienta de doble filo. Y la obligación. ¿A dónde le afecta la obligación? ¿Qué es la obligación? Podemos ver versiones. Números 35. Una versión diferente. ¿Alguna versión diferente? Yo tengo igual obligación. Todo el pasaje. Pero si su padre se lo prohíbe, alguien tiene, vamos por la primera frase ya. Si su padre se lo prohíbe. Yo tengo en vez de obligación ataduras. Exacto. Yo tengo si su padre se entera. ¿Su padre se entera? Gracias, Erika. ¿Qué más? Si su padre se entera de su voto o del compromiso que ha contraído y no le dice nada, su padre, serán firmes todos sus votos y todos los compromisos que ha contraído serán firmes. Continúe, por favor. Pero si su padre, el mismo día en que se entera de cualquiera de sus votos o de los compromisos que ha contraído, lo desaprueba, no serán firmes. Lo desaprueba. Exacta. Lo desaprueba. Entonces, Ya ven. Entonces ahí, por eso le pedía que lea al final, porque ahí 2 veces repite la connotación. Yo tengo si se opone. Si se opone, mire, ya ve, ahí es donde tenemos el inconveniente. Y lo dice 2 veces. Lo dice al principio de la frase. Si su padre se opone, en el caso suyo dice si su padre lo escucha. Y al final dice su padre, ¿qué dijo? Se me va la memoria. Se opone. Se opone, exacto. Si su padre se opone. Entonces, 2 veces, por eso 2 veces ratifica. En la suya tengo una vez, pero 2 veces ratifica uno. Su padre se opone. ¿Cómo se opone su padre? Y claro, ¿a qué padre se está refiriendo? Al carnal, al terrenal.
Y esto es, por eso decía, es interesante. Siempre aquí tiene que haber, hay las dos figuras. Hay la figura de Dios. O sea, Dios dice Jehová, y Jehová le perdonará porque su padre le prohibió. Ah, interesante. ¿Contra quién se va Jehová? ¿A quién le perdona Jehová? Contra el Padre. ¿A quién la perdonará? ¿A ella o al padre? A ella. A ella. Al Padre. A ella. No, a ella. A ella le perdonará. ¿El padre le prohíbe? Ah, sí, claro. Claro, a ella le perdona. Entonces, Pero Marquito, perdón, yo no entiendo todavía muy bien esto del voto. O sea, ¿a qué tipo de voto se refiere? Por ejemplo, si una mujer dice, ¿qué? O sea, ¿cómo qué? entonces lo que yo había señalado, primera cosa, esto es una cuestión espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, si es una cuestión espiritual, vamos a ver el caso real. Entonces, el caso real, ahí es cuando cobra sentido. Y mire, y para el caso real, esto les dice antes. Entonces, aquí, el que, el que cambia todas las cosas es Moisés. Y ya habíamos mencionado estos pasajes, pero, a ver. Vamos a... Sí. Marquito, ¿puedo preguntar algo? Claro, dígame. ¿Qué en realidad es un voto? Ya. El problema, entonces, muy buena pregunta. El problema no es el voto. O sea, mejor dicho, el enfoque no es el voto. El enfoque no es el voto. El enfoque es espíritu. Ahora, vamos a unirle. Mira, primera cosa. Aquí es cuando Dios les remueve el espíritu a ellos. Sí, comieron. No. Perdón. El espíritu esto sí es importante entenderlo a la luz de la palabra y hacer el armado, porque esto le dice Dios a Moisés, y le dice cuándo le dice esto. Le dice nada más ni nada menos, les dice un poquito antes de lo que va a pasar dos capítulos luego. Así que esto es en el 30. Y al único que se les despejó todas estas cosas, ¿a quién fue el que se le despejó? Fue a Moisés. Pero Moisés, y vamos a ver por qué, a qué me refiero. Entonces vamos del 30, porque no tenemos referencia, ¿sí? Del voto le dejamos, del voto expertos, pero lo que no tenía en referencia es que aquí hay una herramienta. Y aquí la herramienta le dice Dios, la herramienta se llama prohibición. En el caso suyo dijo anulamiento, en el caso de, ¿qué más dijeron? Anulamiento y Desaprobación. y desaprobación. Así que vámonos a números 32. Números 32. Dice, números 32, 8. Números 32, 8. ¿Ya? Le leo. Esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. Entonces, aquí hay dos acontecimientos. El acontecimiento es lo que está pasando en ese momento. Está pasando con los de las tribus de Gad y de Rubén. Entonces, lo que está pasando les dice, vean, ustedes están generando un problema. ¿Y este problema, cuál es el problema? ¿A dónde se remonta el problema? Se remonta
se remonta a 40 años antes. ¿Me explico? Entonces, entonces, ¿cuál es el problema? El problema de 40 años después y el problema de 40 años antes. ¿Cuál es el problema para Moisés? El problema dice Números 32:7. ¿Cuál es el problema? Dice, ¿por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que Jehová les ha dado? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo llegó a esta conclusión Moisés? Porque 40 años antes, ¿cuál fue el problema 40 años antes? 40 años antes, el problema fue espiritual, fue el espíritu. ¿Cuál fue el problema 40 años antes? Ya todos han leído la historia. Y le desalentaron a los hijos. Pero eso le estoy diciendo ahora, por eso, pero mire, si yo le pregunto qué pasó, usted me está leyendo eso, pero yo le pregunto, si usted se traslada, ¿cuál fue el problema para usted? Entonces, mire, el problema, hay un cúmulo de problemas alrededor. 40 años antes, usted sabe, tomaron 12 personas, me estoy refiriendo en forma general, 12 personas y les enviaron a ver, y les enviaron al otro lado de la tierra. Y después esas 12 personas regresaron esas 12 personas. Y todo el pueblo, cuando regresaron esas personas, tenían dos opciones. Uno, ir hacia donde fueron ellos, y otro, pues decirles, no, nos quedamos acá. Entonces, por eso yo le pregunto, ahorita usted lee, pero yo le digo, ¿cuál fue el problema? Entonces, ahí le digo, fue un problema natural, y si ve el problema natural hay un montón de cosas, pero yo le pregunto, ¿cuál fue el problema espiritual? ¿Cuál fue? Ellos no fueron en posición con espíritu, sabiendo quiénes son. No tuvieron Claro. posición. Entonces, gracias. Que ellos desconocían al espíritu. Desconocían Desalentaron al espíritu. que ellos Desalentaron al espíritu. desalentaron Desanimaron al desanimaron Así dice la al espíritu, desanimaron, eso dice la palabra. ¿Cuál fue el problema? Espiritualmente hablando, Galud, Nancy, para tener otra óptica. Todavía no le cogemos el hilo. Es que lo que pasa es que usted decía Éxodo 30 y yo me mataba buscando Éxodo 30 y ha sido números 30. No, números 30, números 30. Y usted dice Éxodo 30. Y ahorita Bueno, cuando dice números 32, entonces recién me estoy alineando un poco. Perdón, pastor. gracias, por favor, hasta por eso sirven las preguntas, ¿sí ve? Todos estábamos bien, o sea, estábamos dentro de ese contexto de números, pero Nancy, es la ventaja. Cuando digo Éxodo, parece que los demás sí escucharon números. Entonces, el libro de Números, en el capítulo 30, y les muestra lo que está pasando en este caso con los votos del papá y todo lo demás. Pero le digo que vamos a Números 32 porque ahí tienen relación los acontecimientos. Entonces, pero ahí tenemos que ver 40 años. 40 años, ¿cuál fue el problema de estos 12, de estas 12 personas? Espiritualmente hablando, ¿cuál fue el problema? Entonces, Nancy y Galud, ¿cuál fue el problema? En primera instancia, porque resulta, ahora lo que quiero hacerles notar, resulta que en primera instancia hay un problema, pero en esta segunda instancia hay otro problema. ¿Cuál fue el problema en primera instancia, Galud? Estamos en Éxodo, en números 32. Cuando estábamos en números 30 hablábamos de los votos. Y en el número 32, ¿en qué versículo estamos? Estamos en el versículo 8. Dice. 8. Así,
Así hicieron vuestros padres cuando les envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Ya, entonces, ahora, todos sabemos la historia de los 12 que fueron a mirar la tierra, según Moisés, ¿no? Porque según Dios, no fueron a mirar la tierra. Entonces, ahí pasó acontecimientos que están escritos y que dijeron, este es el problema y por esto hicieron esto mal. Entonces, ¿cuál fue el problema en primera instancia? Hace Que 40 años. no sé si se trate algo de ser enviados. Ya puede ser eso, pero mire, el ser enviado, hay el problema también, hay el problema del mal informe, hay el problema del mal informe, y eso en todas las, De eso en de los que dieron mal informe y de los dos claro, que dieron buen informe. eso, a eso me refería, eso en todas las prédicas dicen, Sí, sí, pero sí. resulta ser que para Moisés, ese no fue el problema, con 40 años les dijo, oigan, los dos dijeron, vamos al otro lado, ¿verdad? Ya. Eh, los 10 dijeron, hay estos inconvenientes. Y el pueblo dijo, pucha, nos van a matar. Y Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? ¿Qué dijeron? Mutis, algo así. Y después ellos dijeron, y hasta dijeron ese rato, oiga, ¿por qué te dan un mal problema, un mal informe? Pero Moisés y Aarón, calladitos. ¿Por qué no abrió la boca Moisés? ¿Cómo abre ahorita la boca? Y dice, ¿qué dice Moisés? Si hubiese sido Moisés el que está hablando hace 40 años, lo mismo que está diciendo ahora, ¿qué diría Moisés? ¿Qué diría Nancy? ¿Se pararía y diría qué? ¿Por qué me traen malos informes? Algo así. No, eso no dice. Eso no dice. ¿Qué Entonces, diría? Porque dice, si es que es de acuerdo al oye, otro, no, le eso para los padres. pasan 40 años y Moisés dice lo siguiente. ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que les ha dado? Alentéis. ¿Por qué? ¿Por qué hace 40 años no se paró y dijo lo mismo? ¿Qué le Porque parece? tenía un sacerdocio viejo. Porque tenía un sacerdocio viejo. A ver, Gaud es bastante elocuente. Si nos puede ayudar. Estoy más perdida que una perdida ahí. No, o sea, sí. No. Es que es que son preguntas válidas. Mire, aquí los de Gad y los de Rubén se quedan de este lado porque dicen ya tenemos ganado y esta tierra está chévere para nosotros y no queremos pasar. Y se levanta enojadísimo Moisés y dice, oigan, que están haciendo lo mismo que hace 40 años, pero aquí sí pucha con toda la valentía, dice, oiga, ¿y por qué eso no hizo hace 40 años? Porque quizás los problemas en ese tiempo no, o sea, no requerían lo que está haciendo en el nuevo tiempo. Pero es lo mismo, lo que le está diciendo es lo mismo. Entonces aquí Moisés está diciendo, aquí es un problema espiritual, aquí hay un problema espiritual, igualito al que hubo el problema espiritual allá. ¿Cuál Perdón, es el problema? Tal vez porque ya caminó los 40 años y cambió de generación. ¿Sabe por qué? Por lo que escucha en Números 32, en Números 30. Ahí se le abrió el horizonte a él. 40 años y él pasó calladito, hasta que Dios vino y le dijo, mire lo que le dijo. Números 35. Escuchó esta voz y dijo, hay una palabra. Si su padre se lo prohíbe el día que se entera, ninguno de sus votos ni de sus obligaciones que se han puesto serán firmes. El Señor le perdonará porque su padre le prohibió. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra nueva, como dice Rocío? Nunca había escuchado Moisés esta palabra. ¿Y qué palabra nueva escuchó ahí? ¿Qué palabra nueva escuchó Rocío? Obligación. ¿Voto? Voto. No. ¿Por qué dónde está el voto en la otra? No. ¿Qué palabra nueva?
La que le decía Erika, 2 veces, Erika. Oposición. Le dice, ajá, 2 veces le dice esa palabra en el versículo 5, 2 veces para que no le quepa la menor duda. Y entonces ahí Moisés dijo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué palabra era esa? ¿No le cacha? Anular. Obligar. Desaprobar. Anular. Oponer. La palabra nueva, él la menciona en, ahora, lea números, lea los números 32:7. ¿Cuál es la palabra nueva que se le viene al diccionario de Moisés? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Aprendió a hablar Moisés, aprendió una palabra nueva Moisés. Desánimo. Caminar. ¿Cuál es la palabra nueva que aprendió? Rocío, ¿cuál es la palabra nueva que aprendió? Hebreo. Ay, Dios no habla. Dios tiene solo Pasa en la tierra. Dios tiene una lengua, por eso es bueno, porque siempre hay palabras nuevas, por eso es bueno siempre que empezar la semana desde el principio, por eso lo más fuerte es el día sábado que estamos empezando las prédicas, ahí es lo fuerte, de ahí ahorita hacemos la consecución, pero nos toca, si ve, hacer el desarrollo y hay que empezar siempre por el principio, se empieza la semana por el principio. Dios empieza las cosas por el principio. Por eso, como Casa del Dabar, bendito sea Dios, esta pandemia nos hizo empezar por el principio. Cuando entremos, cuando ya estamos, obviamente tenemos que volver. ¿Cuándo va a ser nuestro principio? El domingo en la mañana. Pero mi principio como Marco y mi principio como Casa del Dabar y como el suyo, tiene que ser el sábado en la tarde, pero yo no tengo que obligarle, eso sabe su espíritu. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿qué idioma se habla? El de la derecha, el del espíritu. ¿Qué idioma se habla en los cielos? No se habla hebreo, se habla idioma del espíritu, porque solamente hay una lengua y esa lengua pertenece a la diestra de Dios. Así que, ¿qué palabra nueva aprendió? Rechazar. Le leo, entonces ahí la utilizó, mire. Es la primera vez que utiliza Moisés, la primera vez que utiliza esta palabra. ¿Dónde aprendió esta palabra? Números 13:7. ¿Dónde aprendió esa palabra? Números 32:7. Sí, 32:7. 32:7. Es la primera vez que utiliza. ¿Y quién cree que le enseñó? Entonces, ahora sí, ¿qué palabra? Volvemos a números 35. ¿Qué palabra aprendió? Ahí, esa es la relación entre los dos. ¿Qué palabra nueva aprendió? Lamentablemente, en español, esa palabra no funciona. Pero dice, ¿por qué? Cambiémosle de palabra, ¿no es cierto? La palabra en números es oponerse, la que tenía Erika. Erika era oponerse. Yo. No, desaprobar. Exacto, desaprobar. Yo tenía que oponerme. Entonces, utilice la palabra desaprobar y la palabra oponerse, utilícela en números 32:7. Números 32:7, Nancy. A ver, sería, ¿y por qué desanimáis a los hijos? No. Le ¿Y por dije. qué te oponéis? Para que se opuso a que pasen a la tierra que les ha dado Jehová. Exacto, se opusieron y ¿cuál era la otra palabra? ¿Por qué se oponen y por qué desaprobar? Exacto. ¿Por qué desaprueban? Apruebo que pases a la tierra que te ha dado Jehová. Sí, ¿por qué están desaprobando? ¿Por qué están prohibiendo? ¿Por qué están oponiéndose? Por eso esta palabra la aprendió Dios, la aprendió de Dios. Cuando Dios le dijo entonces ahí dijo él, se le abrió la cabeza a Moisés. ¿Y Moisés qué dijo?
Esto es un problema espiritual. Entonces, ¿a qué se están oponiendo? ¿A qué se están prohibiendo? Entonces, ahí entiende. Entonces, ¿qué es? Ahora sí, Erika, vamos así, pero así, tenemos que todos estar a la par, como decía. ¿Qué es, Erika, qué es un voto? Si es Un una, voto es, chuta, es, es es, un sonido. entonces, mire, el voto es un sonido, claro, pero si ve, el voto tiene un sentido espiritual. El voto, no, a ver, entonces ahora yo hago las preguntas. ¿El voto se opone al espíritu? No, No. Entonces, todo voto que se opone al espíritu, ¿qué pasa? Es un espíritu se contrario. desaprueba. Exacto, es un espíritu. Ajá. Entonces, eso es lo que les está diciendo. Entonces, él aprende esa palabra que con los votos y dice, ¿por qué por qué están utilizando un espíritu incorrecto? El mismo espíritu incorrecto que hubo hace 30 años. Entonces, no fue un problema de un mal informe. No solamente, no solamente fue un problema de un mal informe. No solamente fue un problema de miedo, no fue solamente un problema, ¿fue un problema de qué? De oposición El voto. espiritual. Fue un problema, es un problema de espíritu. Entonces, por eso les decía, ¿cuál es el espíritu de una mujer? Para Dios, ¿no? No para ya las del otro lado. Entonces, detrás de estos ya vemos quién estaba. Entonces, ¿cuál es el? El de la unción. Exacto, exacto. Esa es, por eso le digo, a eso me refiero. Aquí tiene una herramienta. Entonces, ¿en dónde está la herramienta? ¿Está en el voto o está en la prohibición? En el voto. ¿Y dónde está la fuerza del voto? En el espíritu. ¿Y dónde está la fuerza de la prohibición? En el espíritu correcto. Entonces, si esto es una herramienta de Dios, lo que les está diciendo aquí no les está diciendo, hey, miren votos, no, lo que le está dando es unción, le está dando espíritu, le está dando valor, le está diciendo quién es. Pero, a ver, Marquito, pero por ejemplo, si la mujer está dando un voto, entonces, y si ese voto es guiado por el espíritu, ¿por qué el marido tiene que aprobarle o desaprobarle? Buena pregunta. Eso es lo que decíamos anteriormente. ¿Quién le aprueba? Vamos, volvemos. ¿El padre o el marido? Exacto, como cabeza. exacto. Entonces, ¿por qué el padre? ¿Y por qué le respalda a Dios? Marquito, perdón, pero el padre es hasta que ya sea soltera, porque si es casada es del esposo, ¿no? Entonces, Por eso, o bien el padre o bien el marido. Ahora vamos desde el sentido contrario, Erika. Se me hizo mucho más fácil el sábado decirle el orden de las cosas. Si puede, pero vamos a darle un orden ahora. ¿Quién es más fuerte? ¿El padre o el marido? El marido, porque es la unidad. ¿Por qué es la unidad? Exactamente. ¿Y de dónde saca la unidad del marido? Del Padre Celestial. Es que eso le está diciendo. La unción, ese espíritu, ese que está en la mujer, esa es una herramienta. Entonces Dios no le está poniendo un machismo, le está devolviendo la unción, le está devolviendo la posición a una mujer. Entonces al decirle, prohíbe el padre, le está diciendo, ¿qué tipo de paternidad tiene esta mujer? Ajá. ¿Qué tipo de esposo tiene esta mujer? Un opositor.
Un opositor, exactamente. Entonces, ¿quién le mandó a meterse con un opositor? ¿Quién le mandó a adoptarse, a hacerse huérfana ella misma? Marquito, perdón, ¿y qué tal si el voto de la mujer es el voto contrario? El voto que ya tiene un espíritu contrario. Eso es lo que le está diciendo en lo que leíamos, bien. ¿Dónde está? Números 36. Números 36. ¿Qué tiene la mujer? ¿Qué tiene la mujer? ¿Qué tiene la mujer? Números 36, que no tiene el hombre. Declaraciones imprudentes. Declaración, exacto, declaraciones imprudentes. Entonces, ¿de dónde vienen las declaraciones imprudentes? ¿De dónde vienen, Erika? De la paternidad. Vienen De una de manera de la palabra. Escuche, exacto, vienen, escuche. Esta declaración imprudente viene, lo que le está diciendo, es problema, es asunto de un espíritu. Entonces, resulta ser que ¿cuál es la capacidad de una mujer? La capacidad de una mujer es adoptar y que le adopte un espíritu contrario, o la capacidad de ser quien es una mujer. ¿Quién es una mujer? ¿Tiene o no? Un santuario. Ahí sí, ahí sí nos entendemos, ¿no es cierto? Al decir santuario, ¿qué espíritu tiene una mujer? Santo. Santo. Al decir santuario, ¿qué padre tiene una mujer? Santo. Santo. Al decir santuario, ¿qué esposo tiene una mujer? Santo, sacerdote. Al decir santuario, ¿qué tipo de Ishi es de Isha es de ella? Cabeza. Voz. Claro. Ajá. No, ahí sí. Al decir santuario, ¿qué tipo de Ishi es? Fácil. Es una Isha de prostitución, o de santurronería, o de, ¿cómo se llama? O de adulterio, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ella tiene, desde que nace, ella tiene la capacidad, o mejor dicho, ella está hecha para unirse a una paternidad, unirse a un santuario, hacer, o sea, la necesidad de ella es unirse, y la necesidad de ella es un santuario. Entonces, si está mal enfocado el asunto, desde que nace, ¿con quién se va a pegar? Con el opositor, claro. Exacto, con un espíritu, escuche, con un espíritu de prohibición, con un espíritu prohibido, porque la mujer no puede estar, o la mujer, a diferencia del hombre, tiene que estar unida, ¿sí? Espiritualmente, a un espíritu de prohibición, o a un espíritu de santuario, o a un espíritu de unción. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese espíritu de prohibición? ¿Qué tenemos que hacer? Ungirle. Nancy, ¿qué tenemos? ¡Ungirle! ¿Ungirle a quién? ¿Ungirle a quién? A la cabeza. Exacto. Tiene que ungirle al Padre. Tiene que ungirle al Padre. Tiene que ungirle obviamente a Dios. Y tiene que ungirle al Ishi. ¿Quién hace eso, Erika? Una verdadera mujer. Qué hermoso, pastor. Muy bien. Hermosísimo. O sea, y por eso les decía, si usted, esto es una herramienta de Dios, eso les está dando, y no les está dando una herramienta inventada, está dándole la posición, porque ¿qué posición está dando? ¿Qué posición está resaltando? Padre, hijos, pero en medio de esto, una canalizadora imprudente de labios, que se ha atado a un espíritu de prostitución, a un espíritu de prohibición, a un espíritu de qué, a un espíritu de desánimo,
a un espíritu de que, sobre todo de prohibición, a un espíritu de desalentar el verdadero espíritu. ¿Por qué? Porque está atado al otro espíritu, entonces tiene que trabajar para uno de los dos espíritus, pero el espíritu de Dios le pide santidad, mientras que el otro espíritu, ¿qué le da? Santurronería. Santurronería, le da lo que quiere, pues. Le da lo que sale de sus labios, pues. Le da lo que imprudentemente, como dice aquí, le da lo que sus declaraciones imprudentes hacen. Entonces, imprudentemente sus pensamientos, sus gustos, sus deseos, ¿con quién se van a ir? ¿Con el de santidad o el de santurronería, Erika? Con el de santurronería. Exacto, exacto. Entonces, ¿Dios qué le está diciendo? Por eso les decía, con sus labios, con su vida, ¿qué ha hecho usted? ¿Ha prohibido, ha ungido a un hombre o ha creado una barrera? ¿A su padre le ha ungido o ha creado una barrera? ¿A sus hijos les ha ungido o ha creado una barrera? ¿Mm? Entonces, estos 12, ¿qué tenían la capacidad? Estos 10, ¿qué capacidad tenían? De hacer lo contrario. No sé si me explico. Vámonos nuevamente. Hacer lo contrario. Entonces, por eso se para aquí. ¿Pero quién se para aquí? Entonces, ¿quién se tiene que parar? Números 32:7. La herramienta, números 32:7. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Números 32:7. Moisés se paró y dijo, ¿por qué desalientan? Entonces, ¿qué hizo Moisés, Erika? ¿Por qué? ¿Por qué prohíben? ¿Por qué prohíben? Y le pregunto, Erika, ¿quién era el que prohibía? Las mujeres. Las mujeres. Y aquí en el caso de Moisés, ¿quién era el que prohibía? Esos eran los que estaban oponiéndose, Moisés era el que estaba oponiéndose. El espíritu. A ver, verá, en números 32:7, 40 años después, ¿quién se estaba oponiendo? ¿Ellos a los que les acusaba o él el que les estaba diciendo que no se opongan? No sé si me explico la pregunta. No, Marquito, No, Marquito, no lo entiendo. Vamos a números 32:7. Dice, ¿por qué prohíben a los hijos de Israel? ¿Por qué ponen esa prohibición? A ver, a fin de que los hijos de Israel, ¿por qué ponen esa prohibición? Así debería traducirse para entender en nuestro idioma. ¿Por qué prohíben a los hijos de Israel? ¿Por qué ponen esa prohibición a fin de que no pasen a la tierra prometida? ¿Acaso esto no fue lo que hicieron sus padres cuando les envía a Cades Barnea? Pues cuando subieron hasta el valle del Col y vieron la tierra, pusieron la prohibición a los hijos de Israel para que no entraran en la tierra que el Señor les ha dado. ¿Quién puso la prohibición? El mismo Moisés. El mismo Moisés. Y aquí ¿quién le está prohibiendo que pongan prohibición? Ahí sí. Adri, Erika, ahí sí. Entonces, entonces, ¿qué tipo de espíritu tenía Moisés? ¿Qué tipo de espíritu tenía Moisés? 40 años después, ¿qué espíritu tenía? ¿El de prohibición? No. ¿Esto para quién es? Esto es para los ishis, esto es para los padres, esto es para los hijos. ¿Qué espíritu tenía de estos tres? No tenía ninguno de estos. ¿Qué espíritu tenía Moisés? El de siervo. El de eunuco, ¿qué dice usted? El de siervo. No le degrademos, porque la Biblia dice siervo. El de siervo. Y ya con ese espíritu de siervo, ya dice un montón. Pero no vamos a decir lo que no dice la Biblia. Pero ya con siervo ya dice un montón. Entonces, ¿qué es un voto? ¿Sí ve? Un voto es el Espíritu de Dios que levanta el Espíritu de Dios.
por ponerlo así, para quitar las prohibiciones y a ese espíritu de prohibición que le metieron, a ese espíritu de prohibición que le hace hablar, porque el espíritu de prohibición, ¿qué les hace a una mujer? ¿Qué le hace a una mujer? Le calla. Exacto, le encierra en una cárcel, le encierra su alma en una cárcel, eso es lo que dice la Biblia, pero no vamos a ir más allá. Le mete en una cárcel y ella mismo se mete en una cárcel y le calla a ese espíritu de prohibición. ¿Qué es lo que hace Dios? Entonces, ¿cuál es el espíritu de prohibición de la mujer? El espíritu de prohibición de la mujer es que la mujer tiene que ser una encarcelada y tiene que ser una santurrona y tiene que esperar que le unja a otro. Y obviamente prohibir, si le han hecho eso a ella va a prohibir que ella les va a meter prohibición a los hijos, les va a meter prohibición al esposo, se va a meter esa prohibición a sí mismo, para ser más santa se va a meter más prohibición. Pero ¿con qué espíritu se va a meter más? Con el Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo es prohibición o el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es unción. ¿Y la unción qué hace? Levanta, pudre las prohibiciones, da sentido a la palabra, da afirmaciones. ¿Qué más? Da libertad a la oración, da libertad al incienso, da libertad a las cabezas, da libertad al camino, da libertad a los hijos, da libertad al esposo, da libertad a la tierra. Amén. ¿O acaso eso no hace el espíritu y la unción? Sí. Entonces, ¿usted para qué quiere unción? ¿Para qué quiere unción? Para levantar la prohibición o para levantar ungidos que unjan. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde está Adri? Adri, está más claro lo que pasó. Entonces, solo estas dos cosas. Ahí es donde después vamos a seguir con el voto. Dios mediante el viernes continuamos para seguir desatando esa unción, para seguir desatando de esas cárceles, para seguir desatando el alma, para seguir desatando el espíritu y para dejar simplemente que siga, que continúe la unción y no la unción encarcelarle, ni la unción hacerle un voto, ni hacerle una cadena, ni hacerle un desaliento. Entonces, estos dos acontecimientos, ahora sí resumo, o mejor dicho, muestro lo que pasó con Moisés. El único que le dio un idioma diferente, le dio un dabar diferente, y ese dabar le dijo prohibición. Entonces ahí se le abrió los ojos a Moisés y dijo, oh, entonces ahí me metieron prohibición ellos, pero yo me quedé calladito, no yo. Entonces, tengo que liberar esto, tengo que liberar. Y cuando sucede esta situación, dice, prohibición, prohibición, porque ni ustedes quieren pasar, ni nosotros nos van a dejar pasar, prohibición, prohibición. Pero ¿a qué le mandó Dios a él? A llevar lo que el Espíritu. ¿A qué le mandó a los 10? ¿Qué hicieron los dos entonces? ¿Qué hizo Caleb? ¿Qué hizo Caleb y qué hizo Josué? ¿Qué hicieron Josué y Caleb? Dieron espíritu. Trajeron espíritu. Utilizaron la herramienta. ¿Y qué hicieron? A mamita y a papito, perros, porque él era perro. Y a papito y a mamita, o sea, no sé dónde estaban los papás. ¿Qué hicieron? ¿Qué les hicieron? Cambiar de identidad. Claro, pues. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Sí ve?
¿Ellos les ungieron a sus papás o no? Sí. Ellos le ungieron. Caleb le ungió ¿a quién? ¿A quién ungió Caleb? ¿A quién ungió Caleb? ¿A quién ¿A ungió los que Caleb? le pusieron ese nombre? Caleb ungió, le devolvió el lugar, no necesita ponerle un castillo al papá, simplemente le devolvió la identidad. Porque Caleb, ¿de dónde viene? ¿De qué tribu viene? De Judá. De Judá. Entonces, ¿le ungió o no le ungió o no ungió su identidad de verdadero Judá? Hasta que vino su hijita, ¿no? Porque Caleb es Caleb hasta que vino su hijita. Y eso algún rato tenemos que también ponerle al Caleb en el lugar que corresponde. Pero ya su hijita nos ayuda a ver en qué lugar él quiso después de estar. Y Josué, ¿a quién ungió Josué? ¿A quién dio validez Josué? ¿A quién resaltó la identidad? ¿A Moisés? No, ¿a quién? ¿De dónde proviene Moisés? ¿De dónde proviene A Jesús. Efraín? A Jesús, a Efraín. Al sacerdocio. Al sacerdocio, a Efraín, ya a Efraín. Entonces, ¿eso es ungir o eso no es ungir? ¿O usted piensa que ungir? ¿O usted piensa que ungir es, a ver, venga papá, le doy la mejor tierra? A ver. No, el nombre, eso, que yo lleve el nombre, Cristo, que vea a Cristo, que camina, sí, mía. Marquito, ¿y ese accionar de Caleb y de Josué tuvo algo que ver con alguna mujer detrás para que tengan ese caminar? ¿O Al solamente contrario, como hombres? como hombres, exactamente, al contrario, ¿a quién callaron? Ah, A la, ya, ya. A esas a la prohibición de mamita y de papito. A esa y hasta a la prohibición de Moisés, a esa, sobre todo a la esa, porque Moisés, a la prohibición de Aarón, a esa callaron. Y de papito y de mamita. Y de esposo y de esposa. A esa callaron. ¿Por qué? ¿Qué cree que le dirían en la casa la esposa del Caleb? Porque el otro parece que no tenía esposa. ¿Se salvó? No, peor. Pero vamos con el Caleb. ¿Qué cree que le dijo en la casa la esposa de Caleb? ¿Qué cree que le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Perro. No. ¿Qué le dijo? Prohibido. Prohibido irse al otro lado. No. ¿Sabe qué le dijo? levantados. Escuche. ¿Después de cuánto tiempo volvió a hablar Caleb? Ahí me va a entender. ¿Después de cuánto tiempo volvió a hablar Caleb? No dice nada la Biblia. Hasta cuando Caleb está al otro lado. ¿Cuánto tiempo pasó? 40 años. Entonces, ¿qué le dijo la esposa? Prohibido que vuelvas a hablar de ese tema. Prohibido que vuelvas a ungir. Prohibido. Todo puedes mencionar. Anda, es una historia, anda, lo que sea, pero prohibido. Prohibido. Quites las prohibiciones. Y prohibido, vuelvas a alentar el espíritu nuevamente. 40 años. Hasta que después de 40 años, ¿qué dijo? Estoy fuerte. ¿Por qué dijo eso? ¿Dónde estaba la esposa? Bueno, estas son Ya sus... se murió. Parecería. Y estaba fuerte, pero su hija ahí le hizo la casita. Pero todo esto hay que ponerlo en el orden del espíritu. Así que a usted, mujer, nadie le prohíbe ungir. Y a mí, sacerdocio, nadie me prohíbe, me prohíbe ni me desalienta, sino, por el contrario, el Espíritu de Dios que siga fluyendo. Amén. Amén.
Erika volvió, qué bueno. ¿Alguna pregunta? Ya estamos completando. ¿Alguna pregunta? ¿Ya está más claro? ¿Dónde está Rocío? ¿Está más claro? Amén, sí. A ver, dígame entonces, ¿qué es lo que para usted le espiritualmente le, cómo utilizaría esta herramienta o cómo utilizaron esta herramienta en usted? Para ungir a mi padre y a mi novio y para ungir también mi vida. Porque nuevamente, ¿por qué? Porque usted no puede a usted mismo, su novio, su padre, ellos son los que tienen que, ¿qué tienen que hacerle? Ellos tienen que prohibirle. ¿Qué tienen que prohibirle? Esos otros espíritus. Amén, amén. Dios ya por fin dimos en el blanco. Amén. Erika, ¿alguna pregunta? Marquito, me quedé sin batería y recién me pude reconectar. Tengo que volver a ver porque no le seguí la última parte. O sea, unos 5 u 8 minutos que no. Mire, la conclusión es lo que acaba de decir Erika, que usted, Erika, lo que acaba de decir Rocío, que usted tiene la capacidad de ungirle a su padre y a su no y a su novio para que ellos tengan la capacidad de decir prohibido esos espíritus, prohibido, liberada de esos espíritus que son aparentemente santos, pero que más actúan para la reina de los cielos. Tengo un minuto más. ¿Alguna otra pregunta? Marquito, yo sí tengo una pregunta. Claro. Ya, como nosotros como mujeres tenemos la capacidad de cambiar esa paternidad falsa y también la capacidad de ungir, ¿no? En este caso a nuestro padre, a nuestro novio y a nosotros mismos. El tema de que, por ejemplo, cuando una mujer, no sé si se podría decir, cae con un esposo, o sea, o le ata, ¿no? A su padre porque tiene la boca imprudente y también cae con un esposo que también, pues, en este caso no tiene como la valentía o el sacerdocio para desatar todas esa boca imprudente, ¿no? Que una de pronto también está en otro camino. Eso viene desde que uno nace con un padre que no es así como valiente y sacerdote. Okay. Sí, pero para eso justamente tenemos una casa del Dabar. Y para eso justamente nuestro sacerdocio es nuevo, nuestro sacerdocio es de paternidad. Y por eso me permito hacerlo lo que hago, porque yo no soy, perdón, así Dios me liberó me dio esa libertad, me liberó de ese sacerdocio de servicio, digámoslo así, de ese sacerdocio de siervo para ser un sacerdocio de justicia. Y así que por eso, más fácil, la mejor predicación. ¿Quién cree que me ha ungido a mí? Pero para ungirme a mí y poder hablar a ustedes, mujeres que son tan fuertes, y a mi esposa a veces también tener que decir que las cosas por espíritu y en espíritu y sin desalentarme. ¿Quién cree que me ha ungido? La PAO, Dios mismo. Exacto, Dios a través de la PAO, pero a través de la PAO y a través de Cristo Jesús. Por eso, a esos espíritus, a esos son las prohibiciones, a esos, porque si no, ¿cuántas veces a un hombre, no sé quién más está aquí, cuántas veces a un hombre le desalienta a una mujer? Pero cuántas veces entre mujeres se van desalentando sin darse cuenta. Y al desalentarse, porque las mujeres no se desalientan como los hombres en el sentido, pero van uniendo espíritus. ¿Cuántas veces las mujeres, ahora vamos en el sentido de mujeres, van transmitiendo esos espíritus de prohibición?
Vaya, prohíbale a su vecina, lo que sea. Pero en su casa, por favor, cuidado con esos espíritus. Por eso necesita un sacerdocio en su casa, en su vida, pero también en su congregación. Y eso es lo que estamos haciendo. Un sacerdocio de paternidad, un sacerdocio de Ishi, de Isha, un sacerdocio que, que pueda decir prohibido, prohibido esos espíritus de prohibición en la casa del lavar. Prohibido, prohibido esos espíritus de desaliento en la casa del lavar. Pero ¿para qué prohibido todos estos? ¿Para qué? Para que usted fluya. Entonces, si usted quiere orar, pues eso es fluir. Pero si usted calla la boca, bendito sea Dios, es porque a esas prohibiciones, a esas le está quitando autoridad. Y por eso yo me gozaba el sábado, porque por un lado estaba molesto, pero ¿quién cree que cayó? ¿Quién cree que le calla a Mía? ¿Quién le calla a Alexandra? ¿Quién le calla a Nancy? ¿Quién le calla? ¿Quién le calla a Adri? ¿Quién le calla? ¿Quién le La calla verdadera unción. ¿Quién le calla? ¿Quién le calla al Espíritu de Dios que está en ustedes? ¿Quién le calla? ¿Quién le calla? ¿Quién le calla al Espíritu de Dios en Erika? ¿Quién le calla al Espíritu de Dios en Nadie. Natalie? Nadie, sino ustedes mismos. Y por eso es lo que se han callado y eso es lo que hemos dicho al alto. Pero sigan fluyendo, porque para eso fueron hechas. Para fluir, para dar santuario, para dar purificación. Y ahora para saber, para dar libertad y no prohibición. Así que usted vea, por lo menos en la casa del lavar, ¿qué está dando? ¿Libertad a la unción o prohibición? Porque no me está dando a mí, sino usted mismo, como Moisés igualito. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea por la unción de cada uno de ustedes que ha ungido a nosotros, que nos ha ungido a nosotros para llevar un sacerdocio santo, el sacerdocio de paternidad, el sacerdocio de dabar, de espíritu y de verdad. Pero bendito sea por el arma, la herramienta de Dios, para que el sacerdocio, los varones puedan decir, prohibido esa santurronería, prohibido esos espíritus de desaliento, prohibido esos espíritus de oposición, prohibidos en su propia prohibición, porque aquí lo que es libre siempre será tu espíritu, el espíritu de Dios que camina, el espíritu de Dios que edifica, el espíritu de Dios que libera, el espíritu de Dios que construye su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo y continuamos, por favor, lean y el Shabbat retomamos para que siga liberando su unción. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Un abrazo. Gracias infinitamente. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. Amén, amén.